Yo empecé a coleccionar como creo que todos nosotros, las monedas, los níqueles argentinos. Yo vine acá en el 58, 1958, no 808. Y se invierten. Se usaban las mismas monedas que se usaban en 1997. Para mí era una cosa excepcional, que los cuños eran muy malos. Los cuños, la revolución de Alemania, la revolución de Italia, la revolución de Francia, etc. Y profundización. Es decir, la mía es una idea general de 200 años. No pude escribir todo. Entonces ahora tendrá que estudiar y profundizar. Señores, a todos los que están acá, muy buenos días. La presentación del libro que voy a hacer hoy es un libro que ya se conoce bastante en plaza, por tanto es una presentación póstuma, porque ya muchos lo conocen, pero yo quería presentarlo oficialmente y muy probablemente Daniel Alba Oropesa va a hacer la presentación también en Potosí. Y me preguntó, ¿por qué te dedicaste a la moneda de Potosí? Y yo dije, no sé. Me dediqué y empecé, el por qué lo tengo explicado ahora. A ustedes me dirán dos preguntas. ¿Por qué este libro está escrito en inglés, la primera parte y la segunda parte en castellano? Simplemente porque en el Hemisferio Norte se usa más el libro que en el Hemisferio Sur. Se vende mucho más fácilmente, se utiliza mucho más. Segundo, hice la tercera edición. Hice la tercera edición por dos razones muy sencillas. Una, porque me pidieron. Yo escribí el primer libro en el 1999. El segundo en el 16 y esto en el 16. Del 6 y eso el 16. Han pasado unos cuantos años. Los primeros 1000 libros desaparecieron completamente en el mercado, no hay más. Los segundos también, la segunda edición casi completamente exhaurida. Entonces, de Estados Unidos me preguntaron, por favor, de hacer una nueva edición. Y dado que hacía la nueva edición, intenté de poner todas las novedades que hay y los cambios que hubo durante este periodo, porque son casi 20 años de tiempo. Yo empecé, lo que le voy a decir a Oropesa, ¿por qué? ¿Cómo empecé la macuquina? Yo empecé a coleccionar, algo que no anda. Yo empecé a coleccionar como creo que todos nosotros, las monedas, los níqueles argentinos. Yo vine acá en el 58, 1958, no 800. Y vi que había monedas que eran del 97. El 58 y el 97, es decir, que una moneda estable, firme, que todavía se usaban las mismas monedas que se usaban en 1997. Para mí era una cosa excepcional, especialmente después de la guerra, la revolución de Alemania, la revolución de Italia, la revolución de Francia, etcétera, etcétera. Y empecé a juntar las monedas argentinas. Y los níqueles. Después de los níqueles, evidentemente, proseguí adentro del esquema de la moneda republicana. Después de Argentina me dediqué a las chilenas, porque las chilenas son monedas muy lindas. La ceca de Chile es una de las más lindas que hubo en Latinoamérica. Entonces empecé a coleccionar todas las monedas chilenas, independientes, y naturalmente, ya que estaba, pasé a la uruguaya. Y empecé a coleccionar la moneda uruguaya, que tengo una buena colección. No sé, aquí
los uruguayos que dicen si es bueno o no la colección. Después del Uruguay pasé a Paraguay, que es muy sencilla, pero es muy linda como colección. Después de Paraguay pasé a Colombia, ya que pasaba por Colombia e hacemos también Colombia. Después, entre Colombia y Argentina estaba Perú, Tráquere, y me puse también Perú. Después empecé con las monedas de busto, la moneda virreinale. Empecé con la de busto, esta de México, aquí está la MO de México. Después pasé a Santiago, siempre linda la moneda de Santiago, perfecta, son todas muy lindas. Difíciles, pero muy lindas. Porque ellos tenían una seca, la plata no tenía mucha plata, tenía más oro que plata. Pero la plata, yo colecciono más que todo plata, en Argentina también oro, pero en los otros países no más que plata. Después pasé a la de México, M-A-E-E, México. Lima, perdón, L-M-I-E-E-A-E. De Lima, que son también lindas monedas, y hay algunas que son difíciles, pero no tanto. Después pasé a Potosí, donde se ve la P, la T, la S y la I. Potosí la conocemos todos porque hace parte de la historia de la Argentina. Después empecé con la coronaria, empecé con México, que fue la primera moneda de 32, moneda extremadamente rara, porque las pocas que se conocen están todas de naufragio. Esto, gracias a Dios, no es de naufragio. Después pasé en Lima, esta vez en Lima es LL separado, no es más Lima con la... Después Potosí, del 67, la primera que se hicieron pocas monedas. Después empecé con las macuquinas. Ojo, empecé con la macuquina. Mientras tanto, yo juntaba. Yo tuve la suerte de empezar en 1965 a juntar monedas. Entonces, del 65 a hoy, ante todo, los precios eran mucho más baratos. Y además, de 65 a hoy, han pasado unos cuantos añitos. Entonces, pude hacer una buena colección. De macuquina empecé con México, lindísima moneda. Esos 4 reales, 8 reales, creo que nunca lo voy, de Rincón, nunca lo voy a tener. Salió últimamente a $160.000. Sinceramente no tengo ninguna gana de gastar $160.000. Después pasé a Santo Domingo, una seca muy efímera que se murió cuando nació prácticamente. Lo raro de Santo Domingo es que hay muy pocas monedas, pero todas las pocas monedas que se conocen son uno de cuños diferentes del otro. Se ve que los cuños eran muy malos, los cuños, y entonces se rompían enseguida y los tenían que sustituir inmediatamente. Duró pocos años. Después, Pi de Perú, porque el virreinato era el virreinato del Perú, y después el P de Potosí. Desde el 52 la P empieza a ser P de Potosí. Esta no es royal, es una moneda linda y nada más. Oh. Yo empecé, aquí no veo nada yo, porque yo empecé a coleccionar macuquinas. En él exactamente empezamos, les digo, la primera moneda que empecé a fumar fue el 65. La macuquina la empecé a coleccionar desde el 1990. Al principio la moneda macuquina nadie le daba importancia. Venían los americanos, los joyeros americanos, a comprar la monedita de
de medio y de $1 salía $1 y $2, se las llevaban a Estados Unidos y hacían joyas. Las demás, en la segunda mitad del siglo pasado, la de $8 la fundían directamente, porque no eran coleccionadas. Hubo varias personas que escribieron sobre las macuquinas, que fueron Burcio, fueron Schulman, fueron Cugnetti, muchas otras personas, pero el primer libro que salió completo, digamos, de toda la historia macuquina del 73, del 74 a 73, ha sido el libro mío, que desapareció inmediatamente, lo compraron inmediatamente. Y esto es el primer libro que yo escribí. Esto es el libro que está allí, solamente en español, repito. Después hubo la segunda edición en el 2006, en inglés y ya agregando algunas cosas nuevas. Y es el segundo libro que está allá arriba. Después dije, quiero ver también qué pasa con los cuartillos, porque los cuartillos casi no se conocían. Los cuartillos es un periodo muy breve, cuando España todavía cree que en la colonia se pueden utilizar monedas acuñadas en la sede americana y utilizar en plaza. Las monedas son nada más que de Felipe II, una poquísima de Felipe III, pero escribí este libro para conectar la idea general de $8 con la de $1/4. Me faltaba el del medio, me faltaba esto que era el Reingraving Sayer en Ciudad de Potosí. Es decir, la regrabación de los acuñadores que sucedían al anterior, raspaban la sigla anterior y ponían la sigla de ellos. Esta es una parte bastante interesante porque da una prosecución constante de todos los ensayadores. Digamos, en el libro está descrito casi todos los ensayadores, uno tras de otro. Hay uno o dos que no pude encontrar monedas. Para terminar, hice el medio real, que ha sido el esfuerzo más grande que pude hacer yo, porque hasta ahora no había absolutamente nada sobre el medio real. Es el primer libro que se escribió sobre el primer artículo que se escribió sobre el medio real. Después me pidieron, como ya dije, de hacer un nuevo libro y de reimprimir el primer libro. Ya que lo reimprimí, hice el libro nuevo. El libro nuevo, ¿qué es esto? Un poquito pesado, especialmente para despacharlo, donde la primera parte es en castellano, en inglés, en el cual está la fotografía y la edición en inglés. En el otro está el castellano, donde está el número de referencia. Quien quiere, lee aquí el número de referencia y puede ver la moneda del otro lado. Ahora bien, la tercera edición, esta edición, tiene evidentemente muchas lagunas todavía. Y ahí no veo bien, pero directamente acá. Que me llevarán a escribir un nuevo libro como apostila a todos los libros que escribí. Para poner de relieve la mayoría de los puntos que, según mi parecer, son dignos de mayor investigación y profundización. Es decir, la mía es una idea general de 200 años. No pude escribir todo. Entonces, ahora hay varios puntos que yo voy a escribir en el libro que ustedes, o quien sea, tendrán que estudiar y profundizar.
repito, en mi escrito he intentado dar una consecuencia del quehacer del Séquia Imperial de Potosí durante 200 años de cuneiforme. Reconozco que hay aspectos que necesitan estudios puntuales y exhaustivos. Insisto sobre los puntos puntuales. Mis estudios son libros, no catálogo, y por lo tanto no pueden extenderme demasiado sobre varios aspectos por tres razones. Uno está la imposibilidad de llegar a los documentos probatorios. Por la altura de la provincia de Potosí, a Sevilla es casi imposible ir porque el archivo de Sevilla es una cosa inmensa. Por tanto, yo recogí todas las informaciones de los otros historiadores y lo que yo pude elaborar con mi razonamiento. Segundo, es el enorme aspecto de cada una de las pautas en cuestión. Hay puntos que son muy particulares que no lo puedo poner en un libro como esto. El tercer punto es, si yo hubiese hecho esto, hubiera transformado el libro en una enciclopedia, haciendo perder al lector el hijo conductor de 200 años de historia. Porque ya el lector se marea bastante con esto. Si me metía todos los pormenores en el medio, se mareaba completamente. Al contrario, yo quise dar una idea general para permitir que otros estudiosos puedan investigar y escribir puntualmente sobre cada argumento. Un amigo mío en Estados Unidos dice, ¿por qué no hacemos un nuevo libro con todos los pormenores adentro? Digo, no, si no viene un libro así. Cada uno, si uno tiene algunos elementos en particular, que lo escriba, pero puntuales, porque si no repito, es una confusión total. Y la lacuna que yo voy a escribir en el libro, en el próximo libro, y que están acá, son de tres tipos: desconocimiento de hechos no comprobados, puntualización de elementos particulares e investigación de errores y de acuñación. El desconocimiento de hechos no comprobados son infinitos. Por ejemplo, ¿cuándo termina el periodo limeño y empieza el periodo potosino en la primera moneda del escudo coronado? Tenemos una idea. Yo di una idea general, pero ¿cuándo es exactamente? Empieza uno y termina el otro. El periodo del 1612 al 1619. Yo busqué de dar una cronología, una idea general, pero andar a saber si lo mío es justo. Habría que comprobarlo bien con documentación fehaciente, cosa que yo no pude hacerlo. Hay otra cosa, la acuñación de Felipe V del 700. Él viene nombrado asume el poder en el 700 porque Carlos II muere en el 700. Pero después de la provocación de la guerra de los 7 años, en el 1607, él es rey, viene nombrado rey. Mientras tanto, en Lima, en Potosí y en otros lugares se emiten monedas de Carlos II, póstumas, etc. Es un periodo que hay que estudiarlo profundamente. Después, ensayadores desconocidos. Hay un ensayador del 1632 y ya, que no sé quién lo conoce. Parece que ahora en Potosí lo van a descubrir, lo van a decir, lo descubrieron. Pero hay la L del principio de la monetización marroquina, que es desconocido, no se sabe. Habría que, absolutamente tendrá que surgir el por qué, quién es ese señor. Estos son los documentos que, de hecho, que se puede comprobar, que se pueden estudiar y comprobar. Segundo es la puntualización de elementos particulares. Por ejemplo, la cantidad de flores de lices en el escudo coronado. Hay en algún lugar son 5 flores de lices. En otro hay 12 flores de lices. ¿Por qué cambian constantemente esa cantidad de flores de lices?
adentro del escudo coronado, alguien tendría que dedicarse a estudiar con calma y con paciencia del porqué de todo esto. Habrá seguramente un razonamiento lógico para que esto sea. La inversión de los castillos y león sea del reverso del escudo coronado. A veces es un error, a veces es directamente que el ensayador quiere poner la inversión de los castillos y de los leones. O de todas maneras estudiar el porqué, enumerar el porqué hay estas inversiones. Inversiones que duran hasta después del escudo coronado, también en la columnaria. La inversión del emblema del Tirol y del águila, que a veces está el Tirol en el anverso del escudo coronado. Está el Tirol y el águila. ¿Por qué están anverso? Se invierten. Error puede ser, pero ¿por qué? Error de quién? Del incisor, no sé. Después están las investigaciones de error en de acuñación. Por ejemplo, Philippus con una P o con dos P. Cosa que podría ser bastante razonable de Philippus en latín es con dos P. En español es con una P. Por lo tanto, puede ser que derive de esto, pero habría que estudiarlo. Otras son las mulas, cosa que está estudiando Madonna, que son las monedas de un valor que no corresponden exactamente o al rey o al valor o algo por el estilo. Es un elemento puntual que él está estudiando y tendrá que estudiar más, investigar más, y es importante que se honde en esta problemática. Casi termino. De esto tenemos ejemplos excepcionales, como Mastalir, que escribió todo unos volúmenes excepcionales, un estudio increíble sobre el periodo de 1652, del periodo de transición de las monedas de escudos coronados a columnario. Él, por ejemplo, no le interesa saber qué pasa con la primera moneda, con las últimas monedas. Él estudió particularmente solamente este punto. Y él hizo un trabajo excepcional. Yo lo describo acá, pero lo describo en línea máxima para decir que existe y doy una idea, y él al contrario entra en lo profundo en todo lo que hay aquí escrito. O por ejemplo, otros estudiosos como Jorge Proctor, que está escribiendo lindísimos artículos sobre determinados puntos, elementos puntuales, o como está haciendo ahora Madonna para las mulas de la moneda. Y insieme con esto hay muchos estudiosos más que se están adentrando. Las macuquinas antes eran casi desconocidas. Hoy día no diría que es pan comido para todo el mundo, pero la gente se ha apasionado a la macuquina. No sé si por mérito mío o por mérito, más que todo por mérito de los rematadores. En Estados Unidos remataron, estaba Ponterio, Sadwick, en España, empezaron a rematar y a dar valor a la moneda macuquina. Pero hoy día es pan comido para todo. Les reitero, la necesidad de clarificar esos puntos con estudios puntuales y desarrollar en el próximo argumento. Con esto yo doy por terminado. No tengo más que hablar de ese libro, que ya está. Quien quiere el libro, lo lee. Quien no quiere el libro, no lo lee.